Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Nos dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, todos sabemos, todos conocemos la muerte o el sacrificio del Señor Jesús, todo lo que Él tuvo que soportar, y sabemos que todo eso lo hizo, dice la palabra de Dios, por amor a nosotros. Lo hizo por nosotros, amén. Le obedeció al Padre, pero esa obra, ese sacrificio y todo su padecimiento fue, como dice aquí, para que nosotros encontráramos o alcanzáramos la misericordia y para que nosotros tuviéramos esa gracia y hallar el oportuno socorro. Gracias a esta obra del Señor Jesús tenemos esa puerta, esa amplia y generosa entrada ante el trono del Padre, ante el trono de Dios, para que nosotros en nuestras aflicciones, porque es que cuando uno necesita misericordia, ¿cuándo uno necesita la misericordia? ¿Ah? Más exactamente, voy a decir así: cuando uno la ha embarrado, cuando uno se ha equivocado, cuando uno ha hecho las cosas mal, uno ahí es donde necesita que tenga misericordia, que se apiaden de uno, que tenga compasión de uno, que se compadezca, que no le paguen de la misma manera que no le den el pago que realmente uno se merecería por lo que ha hecho. Cuando uno no ha recibido el pago de lo que correspondiente a lo malo que ha hecho, sino que han sido benévolos, han sido favorables, han sido compasivos, uno puede decir que han tenido misericordia de uno. ¿Amén? Por eso el Señor es misericordioso. Y por eso todos nosotros hemos alcanzado la misericordia del Señor, porque Él no nos ha pagado a nosotros como realmente nuestras obras merecerían. Creo que, y es necesario que seamos conscientes de eso, para que no vayamos a sentirnos orgullosos o altivos de pensar que nos merecemos otra cosa más, sino que más bien darnos, como se dice, por bien servidos, y reconocer la grande misericordia del Señor al perdonarnos y al ser clemente con nosotros. Por eso dice: es lento para la ira. Realmente hay cosas que nosotros hacemos o hemos hecho que realmente dan para la ira del Señor. Y sin embargo el Señor ha sido lento para airarse, y sin embargo ha sido muy grande para tener misericordia con nosotros. ¿Ven? Y entonces necesitamos misericordia cuando nosotros caemos en esas situaciones, en esas condiciones del error, muchas veces por causa de nuestras debilidades, muchas veces por nuestra rebeldía, por la dureza de nuestro corazón. Diferentes razones hay por las cuales nosotros nos equivocamos, cometemos errores y necesitamos de la misericordia del Señor, de esa compasión, de esa benevolencia del Señor. Y cuando hallamos el socorro o la ayuda, ahí sí, cuando estamos en aflicciones, cuando estamos en dificultades, cuando se nos ponen las cosas complicadas, necesitamos una ayuda, necesitamos el favor del Señor. Y en todo eso nosotros lo tenemos, está a nuestro alcance gracias a la obra
del Señor Jesús. Esa obra que el Señor Jesús, dice aquí, le dio un lugar a él. Le dio un lugar de honra, un lugar de privilegio y un lugar de servicio. Ese lugar que dice, tenemos un gran sumo sacerdote. Recordemos que ese nombre de sumo sacerdote era un puesto, era un cargo de servicio en el templo de Dios. ¿Estamos? ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Aarón. Y de ahí en adelante, cuando él no estaba, el Señor había determinado que sea por descendencia. Por eso cuando Jesús vino, había un sumo sacerdote que dirigía o que administraba la iglesia. Entonces, ese puesto es un puesto de servicio. Ese es un puesto de gran honra, es el puesto más alto, era el puesto más alto, o es, porque Jesús sigue siendo. Ahora es el sumo sacerdote, para siempre es él. Pero antes de él, eran hombres los que ocupaban ese lugar, y los hombres, como somos temporales, era un tiempo y luego venía otro. Y entonces es un lugar de mucha honra, era el más alto nivel de servicio, pero no dejaba de ser un lugar de servicio. Por lo tanto, el que ocupaba ese lugar, ese puesto, era un siervo. Y como siervo tenía que funcionar como siervo, tenía que cumplir las funciones de siervo, tenía que hacer su trabajo, tenía que cumplir con su servicio. El servicio que ese lugar, que ese puesto le demandaba. Para poder cumplir ese lugar y ese servicio, así como cualquier otro lugar de servicio, el ser humano necesita tener algo para poder cumplir bien su servicio, para poder hacer bien su servicio. ¿Qué creen que es lo que necesita? Estamos hablando del sumo sacerdote, y para cualquier, y de ahí para abajo, todo el que ocupe, todo el que tenga esa honra, ese privilegio de tener el servicio, debe tener algo para poder cumplir. Está en un lugar de servicio, tiene unas tareas, tiene un servicio que hacer, que cumplir. A ver, es su deber, adquiere esa responsabilidad de cumplir con el servicio. ¿Qué necesita para cumplir ese servicio? ¿Ah? Algo más base, más la raíz. De eso se desprende todo eso que están diciendo. ¿Ah? Corazón. Pero no cualquier corazón, sino un corazón de siervo. Un corazón de siervo. Todo el que esté en servicio debe tener un corazón de siervo. Y es nuestra. Todos los que estamos aquí servimos. Algunos aún no están en el proceso. Pero todos los que estamos en servicio debemos pedirle algo al Señor. Y es eso. Pedirle que nos dé un corazón de siervo. Si no hay corazón de siervo, creo que en la Biblia hay un versículo, pero el pastor de siervo, ¿quién lo sabe? Corazón de siervo. Y una de nuestras oraciones, los que estamos en servicio, debemos pedirle al Señor que nos dé un corazón de siervo. Porque eso es lo que nos va a permitir cumplir a cabalidad con nuestro deber y con nuestro compromiso de servicio. Aquí dice que Jesús logró ese puesto, Jesús alcanzó ese servicio. El más alto servicio lo tiene el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice Jesús, el Hijo de Dios, que tengamos nuestra profesión. Y ahora mire lo que dice más adelante, dice
dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces les decía, algunos de los que estamos aquí, algunos de los que están aquí aún no están sirviendo, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios nos llamó, nos hizo libres, dice la Biblia, del pecado para que seamos siervos de Él. El llamado del Señor es a servir. ¿Ven? El llamado de Dios es a que seamos siervos, y eso quiere decir que todos nosotros debemos alcanzar y debemos llegar a tener un día ese corazón de siervo. Y entonces dice: pero no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, debemos orar para que el Señor nos dé el corazón de carne. El corazón de carne, el corazón de siervo, mejor. Y esto que acabamos de leer en el versículo 15, Jesús tuvo que tener un corazón de siervo. Recordemos que Él antes no era siervo. ¿Ven? ¿Qué era antes Jesús? Era el Hijo. Y una cosa es el Hijo y una cosa es el siervo en una casa. ¿Amén? ¿Estamos? Aunque dice la Biblia que cuando son pequeños casi que no se nota diferencia, pero una cosa es el Hijo y otra cosa es el siervo. Jesús, antes de venir a la tierra, Él no era siervo, Él era servido. Él recibía toda la honra, toda la alabanza. Él recibía la adoración. Él estaba ahí con el Padre, con el Hijo, y los tres recibían toda la honra y el reconocimiento, y todos se postraban ante ellos. ¿Amén? El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Cuando una persona tiene esa posición, el corazón es diferente. ¿Amén? Y por eso es que dice la Biblia que Jesús tuvo que despojarse de esa posición y se humilló al hacerse hombre, y no solamente se humilló a hacerse hombre, sino más se humilló a volverse siervo. Dice así, o no dice así. Él tuvo que volverse siervo, y eso quiere decir que Él tuvo que aprender, y que Dios, el Padre, tuvo que ayudarle a que en Jesús se forme el corazón de siervo. ¿Para qué? ¿Para qué necesitaba que Jesús tenga corazón de siervo? ¿Para qué necesitaba que se le forme ese corazón de siervo? Para esto que dice aquí, para que pueda compadecerse. Para que pueda compadecerse de todos nosotros. El corazón de siervo, eso es lo que hace. El corazón de siervo, el siervo que tiene ese corazón de siervo, siempre va a tender a eso, a compadecerse, a tener misericordia, a servir, a ayudar, a dar, a darse, independientemente y a pesar de su propia condición. Por eso es que el servicio, o el que es siervo, tiene que pagar un precio. Todo el que es siervo, y vuelvo un poco atrás, toda la iglesia está llamada a ser siervos. ¿Ven? Y entonces nosotros debemos saber que hay un precio que tenemos que pagar como siervos. Lo primero es que nuestro corazón se vuelva como un corazón de siervo. Para eso, para que podamos cumplir esa función de servicio, de ayudar, de ser misericordiosos, de dar el oportuno socorro, de dar la atención, de dar el consuelo, de dar la ayuda, de dar la palabra que la otra persona necesita, de darle lo que la otra persona necesita en su aflicción, en su necesidad, en su padecimiento, en su sufrimiento o en su pecado. ¿Sí me van a entender? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se alcanza el corazón de siervo? ¿Cómo se logra el corazón de siervo?
Así como dice aquí, dice uno, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué significa eso de que uno que fue tentado en todo? Eso significa que Jesús, para ser el gran sumo sacerdote que es, y poderse compadecer de todos nosotros, Él tuvo que ser probado. Y eso quiere decir, Él tuvo que vivir, Él tuvo que pasar por todas las cosas que todos nosotros pasamos. ¿Sí me entienden? Y miren, para que entendamos todo lo que tuvo que pasar. Cada uno de nosotros tenemos nuestras situaciones, ¿sí o no? En este mismo momento, los que estamos aquí, que no somos muchos, que la iglesia del Señor es todo el mundo, pero solamente aquí nosotros vamos a hacer esta pequeña muestra de la iglesia del Señor. ¿Cuántas situaciones? Cada uno tenemos diferentes. Tú tienes tus asuntos, tendrás tus batallas, tendrás tus aflicciones, tus pecados, o vas a tirar la primera piedra. Y así cada uno, tú otras deben ser diferentes a las de él, tú, yo tengo otras, cada uno de nosotros tenemos diferentes. En algunas tal vez coincidimos, pero seguro que no todos tenemos las mismas y en cada uno hay diferentes. ¿Amén? Y ahora sí, súbele a eso cientos, miles, millones de personas. Y que por todas esas situaciones Jesús tuvo que pasar. Todas esas experiencias Jesús las tuvo que pasar. La traición, la vergüenza, la acusación, la burla, el desprecio, la ingratitud, la pobreza, la necesidad, golpes, heridas, muertes de personas que amaban, por eso lloró un día. El ayudar, servir y que le paguen mal. El que le ande buscando la caída. Por eso Judas lo vendió, porque los sumos sacerdotes que había en esa época andaban, y así dice la Biblia, iban unos a escucharlo, pero no porque querían aprender, sino simplemente porque querían fijarse en algo y andaban pendientes de algo para de ahí cogerse para acusarlo y para condenarlo y para matarlo. Y así cantidad de enfermedades. La soledad, la falta de colaboración de los que se espera que le ayuden, la falta de disposición de la ayuda de la gente que lo rodea, todo, hambre, 40 días aguantando sin comer. Entonces tiene que decir que todas esas cosas, todo, por eso no hay nada de lo que tú estés viviendo que el Señor no lo sepa, no porque es Dios, sino porque Él lo vivió. ¿Amén? Él pasó por esas experiencias. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque solamente cuando uno ha vivido algo, lo puede entender. Solamente cuando uno ha comprendido algo, o ha tenido la experiencia, lo ha vivido, en carne propia lo ha experimentado, solamente ahí lo puede entender. Por
dice, no tenemos un sumo sacerdote que no nos pueda comprender, que no se pueda compadecer de lo que vivimos, de lo que sufrimos, sino uno que sí, que vivió eso. A veces de pronto tal vez se nos pasa por la cabeza que no, que Jesús lo vivió, o que lo sabe porque es Dios. Si a una persona se le muere a alguien y llega otra persona que no se le ha muerto a nadie y le dice, lo siento mucho, no es cierto. Y si le dice, te acompaño en el dolor, no es cierto. Esas son frases, como le dice, de cajón. Porque solamente el que haya tenido la experiencia de que se le muere a alguien cercano, ese realmente, si lo dice, yo siento, yo sé cómo te sientes y siento lo que tú sientes, ese sabe de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque vivió la experiencia. Y entonces Jesús vivió todo, exactamente todo lo que nosotros vivimos. Y como nosotros somos discípulos del Señor, estamos en el camino de ser discípulos y estamos llamados a ser siervos, eso significa que en nosotros es necesario que el corazón del siervo se forme. Y para eso, pues bueno, Dios no nos va a colocar como sumo sacerdote, ya tenemos uno y es para siempre. Y eso significa que a nosotros no nos va a hacer vivir todas las experiencias para que tengamos la experiencia, ¿no? Pero sí, el Señor se va a encargar para trabajar en nuestro corazón de hacernos vivir algunas experiencias que tal vez en el momento en que las vivimos no las entendemos. No sabemos por qué. Muchas veces nos van a pasar cosas y Dios va a permitir que nos pasen cosas duras, difíciles, complicadas y que nosotros no vamos a tener una explicación de por qué. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué me está pasando esto? Y no son cosas fáciles. El corazón de siervo no se forma en la posición que le decía que estaba Jesús, sentado en el trono, y donde está todo bien, todo bien. Ahí no se forma el corazón de siervo. El corazón de siervo lo forma ahí, siendo probado en todo. Ahí Dios está trabajando en el corazón de siervo. Y entonces Dios nos hace vivir a sus siervos, y así en todos los niveles y a toda la iglesia, experiencias con el Dios que nosotros no las vamos a entender cuando nos pasa. Va a ser muy difícil, no vamos a encontrar una explicación, así como le pasó a Job. Job le preguntaba en las oraciones que le decía a Dios, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi pecado?, le decía Job. Cuando en su tremenda aflicción, muchas que tenía, le hablaba a Dios en su desespero. Clamaba al Señor por encontrar una razón, encontrar una explicación. ¿Por qué le vino todo eso? ¿Por qué le estaba pasando todo eso? Y no entendía, hasta que dice después, él entendió. Y por eso dice, yo hablaba como necio. No sabía, no entendía. ¿Y qué es lo que nosotros debemos entender de lo que nos pasa en la vida, de las experiencias que nos pasan? Que eso el Señor nos está permitiendo vivir para que nosotros más adelante podamos entender a otros que pasen por esa situación, para que nosotros podamos tener esa compasión con otros, para que nosotros podamos tener esa palabra viva cuando el otro la necesite. Como le digo, cuando una persona que no se le ha muerto a nadie viene y le dice a otro, te acompaño en tu dolor, esas son palabras muertas. Esas
son frases de cajón, son simplemente palabras. Pero la palabra que va a llegar a la gente, la palabra que le va a llegar a la persona y que le va a dar el consuelo que necesita, la palabra que le va a dar la liberación que la persona necesita, la palabra que le va a levantar el ánimo a la persona que está decaída en su ánimo, la palabra que le va a dar fuerzas a la persona que ya no tiene fuerzas, es la palabra que sale de alguien que realmente sabe de lo que está hablando, que realmente comprende lo que la persona está sintiendo. Y esas son las palabras que en la Biblia las llama palabras que tienen vida. Por eso Pedro le dijo a Jesús un día: ¿a dónde más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque Pedro sentía que cuando tenía un problema y Jesús le enseñaba algo, por eso muchos se sorprendían. Y ellos sentían, los que lo oían a Jesús, se sorprendían porque cuando lo oían hablar sentían algo. ¿Qué era que sentían? Autoridad, decía. ¿Y de dónde aprendió a hablar esas palabras? ¿Y de dónde tiene esa autoridad para hablar? Porque la experiencia de vivir las cosas es lo que le da, lo que se conoce autoridad, autoridad para hablar del tema. Es lo que le da peso para hablar del tema. Y entonces cuando Pedro estaba desanimado, venía a Jesús y le daba la palabra y lo levantaba de una. Pero no era porque era Dios, era porque tenía corazón de siervo, y porque cuando Jesús le hablaba, él sabía lo que Pedro estaba haciendo, sentía, sabía lo que se siente en ese momento, sabía lo que se siente pasar por esa situación. ¿Amén? Y entonces cuando uno tiene esa experiencia y viene alguien y le dice: líder, o pastor, o hermano, o sierva, como le digan, tengo esta situación, me pasa esto, y si tú lo has vivido, te aseguro que se te viene a tu cabeza lo que tú sentiste. Viene a tu cabeza y recuerdas y ves a una persona y te ves tú que ya pasaste por eso, cómo fue, cómo te dolió, cómo fue difícil lo que sentiste, el peligro, el miedo, la angustia, la desesperación, el desánimo tan grande, y ves a la persona y entonces te compadeces y dices: uy, eso no es fácil, eso duele, eso es duro. Y entonces con ese corazón vas y te humillas delante de Dios y oras. Y con ese sentimiento tú vas y clamas, como si fuera para ti, porque tú has sentido eso. Porque eso es lo que hace Jesús. Él está como sumo sacerdote a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros. Y entonces tú le declaras al Señor tu aflicción, tú le cuentas al Señor en tu oración tu necesidad, y Jesús dice: uy, yo sé lo que se siente. Y va delante del Padre y le dice: mira, por favor, eso es difícil, es duro, a mí me dolió tanto, ayuda, socorre. O si es el pecado, dices: mira, Padre, es resistir eso es durísimo, y son polvo, y cayeron porque son débiles y cometió ese error, perdónalo. Y entonces viene la compasión y viene la misericordia y se manifiesta el perdón. Eso necesitamos tener cada uno de nosotros como siervos de Dios. Y para eso es que vivimos lo que el Señor permite que vivamos, para que no seamos duros de corazón ni implacables. Para que podamos un día, así
como el niño Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta cuándo? 7 veces. ¿Y qué le respondió Jesús? 70 veces 7. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto es? ¿Ah? 7 por 7, 49. 490 veces. El número 7 en la Biblia significa completo. Y eso significa lo que sea necesario. Las veces que sea necesario. Las veces que sea necesario. Y entonces, solamente cuando tengamos corazón de siervo, vamos a poder cumplir a cabalidad con nuestra función de siervo. Y entonces tu oración, tu intercesión por otro, vas a venir delante del Señor a clamar, a interceder, a pedirle su ayuda, su socorro por otro, y esa oración va a ser eficaz. No van a ser palabras de cajón, palabras vacías. La Biblia dice, hay un versículo que dice que nosotros debemos sobrellevar las cargas. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Eso sabe qué significa? Eso significa que cada uno de nosotros debemos tener la disposición y debemos tener la capacidad para atender la necesidad de otro. Un día el Señor, de las primeras promesas que me dio, me dijo, prepárate, me dijo, porque tú vas a orar por tus hermanos. Y yo voy a abrir la oración que hagas por tus hermanos, me dijo. Yo contento, feliz. Uno cuando se dice, uno no sabe, el Señor es suficiente. Y no sabe todo lo que quiere, lo que le va a venir por esa palabra. Y van a venir a ti y van a buscar tu oración. Y tú vas a orar por ellos y yo voy a responder. Ah, rico, dice. Pero cuando uno va avanzando y va aprendiendo, y cuando alguien viene y te pide una oración por algo, y hace poco me pasó, una persona me pidió, tú eres de aquí, de otra ciudad. Me dijo, pastor, por favor, ore por mí, por esta situación. Me contó la situación de él, que vive en su familia, y yo me acordé, dije, he pasado por eso. El otro día también me hablaron, el Señor permitió que oyera una situación de otro pastor, de otro ministerio, por una situación que está pasando. Y el Señor me permitió conocer esa situación y dije, ve, eso que está pasando en el pastor, yo también ya lo he pasado y sé lo que se siente. Y es duro, por eso le estoy compartiendo esto, porque esa es la idea, que sea una palabra viva. Y entonces me fui yo en mi oración, lo secreto, como dice la Biblia, y hacer mi oración por estas personas. Y es diferente cuando uno ora, cuando siente de verdad lo que el otro, por lo que el otro está pasando. Es diferente. Ahí hace la oración, la rogativa, la súplica, el ruego.
por uno, porque uno ya pasó, sino por el otro. Y esa es la manera de orar. Y ese es el servicio. Así es como lo hace Jesús por nosotros. ¿Amén? Así es como debemos así es como nosotros debemos llevar nuestro servicio. Ese es el precio que tenemos que pagar como siervos. En la Biblia tenemos muchos ejemplos aparte de Jesús. A Oseas, por ejemplo, a Oseas el Señor le permitió o le dio la orden de casarse con una mujer prostituta, con una ramera. ¿Cómo sería esa experiencia, todo lo que vivió el profeta de Dios? Y Jesús tuvo que soportar lo mismo. No lo miraron a los fariseos y ¿qué va a ser hijo de Dios? ¿Qué va a ser el Mesías? Ahí anda con prostitutas y con rameras. A los que no tienen papá, Jesús vivió esa experiencia en la tierra. A él le decían, ¿y tu papá quién es? Todos sabemos que José no es. ¿Quién será? A otro siervo el Señor le dijo, come estiércol, para que experimentes lo que es comer. Para que sientas eso. Y más adelante no le tocó al pueblo de Israel comer estiércol. Comían estiércol de paloma. Al mismo le dijo, mira, abre un hueco en la pared de tu casa, pero no lo abras con herramientas, ábrelo con tus manos. ¿Cómo sería eso? Esas paredes de antes que eran de a metro de ancho, ¿sí o no? Y le dijo, empieza con tus manos a abrir un hueco y vístete con ropas de humillación. Y las ropas de humillación en algunos era que se le vean las partes privadas. Vístete con la ropa rota, que se te vean las nalgas. ¿Cómo no me quedarían las manos abriendo el hueco ahí? Y todo eso, y le dijo, y eso es para que entiendas. Y cuando el pueblo te pregunte ¿por qué haces eso? Para que les digas lo que les va a pasar, cómo van a salir de esta tierra y cómo los van a llevar esclavos a otra tierra. Y entonces cuando eso pase van a venir a ti y te van a pedir un consuelo y te van a pedir una palabra de aliento y tú vas a saber lo que se siente. Y entonces vas a poder tener la palabra precisa, la palabra que el pueblo necesita para que reciban consuelo, para que reciban aliento, para que reciban ánimo, para que su fe se fortalezca, para que se levanten en la fe. Para eso es lo que vivimos. ¿Amén? Ese es el precio que tienen que pagar como siervo. Porque sobrellevar las cargas de los unos de los otros es, tú eres siervo y eso significa que tú tienes que levantar a otro. Y tienes que estar preparado, tienes que estar listo, dispuesto. Tu servicio es levantar al otro, animar al otro, fortalecer al otro.
compadecerte del otro. Y sabe que es bien tremendo, que muchas veces tú puedes estar lo más caído y tienes que cumplir tu servicio. Lo más tremendo es que a veces es que uno está pasado, ya ha pasado, lo ha vivido, y otras veces la estás viviendo ahí, y el Señor te pone la gente y tú tienes que sacar ese corazón de siervo y hacer a un lado. A dejar a un lado tu aflicción, a dejar a un lado tu batalla de fe, porque a veces uno como siervo tiene batallas de fe, a veces uno como siervo siente que se le acaba. Y tiene que tener, y tiene que sacar de algún lado para cumplir su servicio. Y eso va a salir del corazón. Pero Pablo era, lo habían azotado, lo habían apedreado, estaba la espalda sangrando, le abiertas las heridas, le colocaron un cepo y lo metieron en el lugar más oscuro y profundo de la cárcel. ¿Y saben de lo que les estoy hablando? ¿Sí o no? Y estando ahí, vino el Señor y sucedió un temblor, y las cadenas se le rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Y el carcelero pensó que todos se habían escapado y se iba a matar. Y el carcelero se sintió el temblor, había estado acostado, viendo televisión, viendo un partido, tranquilo, y el temblor se levantó así, tranquilo, de haber comido bien. Pablo no. Estaba ya en qué aflicción, herido, golpeado, sangrando, adolorido el cuerpo porque usted pone las manos y los pies así todo el tiempo. Y cuando lo miró que el carcelero se iba a matar, Pablo se levantó y se fue a consolarlo. Y Pablo le dijo, no hagas eso. No se le olvidó que estaba herido, se le olvidó el dolor que tenía, lo miró y dijo, y se va a matar. Y fue a ayudarlo, y fue a darle el socorro. No dijo, que se mate, los miran así. Corazón de siervo. Jesús estaba colgado en la cruz. Lo habían clavado, lo habían azotado, molido, dice la Biblia. Le habían desprendido la carne. Y se le burlaban. Y estando así, se puso a interceder por ellos. Ese es el precio que pagan los siervos. Ese es el precio que debe pagar el que sirve. ¿Por qué le hablo de estas cosas? Porque muchos no se dan cuenta de eso. ¿Quién se da cuenta de las batallas que yo tengo? ¿Quién de ustedes me consuela a mí? ¿Quién? Palabras de aliento, ¿quién? Casi nunca, rara vez. Cuando uno cumple años, le dicen cosas bonitas. De resto, a veces son juicios. A veces son malas miradas por el servicio que uno hace. O sea, se casó con una prostituta
te aseguro que más de uno empezó a hablar. ¿Cómo? Si Oseas, el colmo, ¿qué va a ser siervo? Dice, mire lo que hace. Y él no sabía que Dios le dio la orden de hacer eso. O a Ezequiel, comiendo estiércol. Y se alojó el Ezequiel. Ya te diste cuenta, se alojó el Ezequiel, comiendo estiércol. Qué bruto ese. Porque para acusar y para juzgar, ahí es. Pero el corazón de siervo no hace eso, el corazón de siervo no juzga. Por eso Jesús les dijo, yo no vine a acusarlos, yo no vine a condenarlos, yo no vine a hacer nada de eso. Y Jesús no está, dice, un sumo sacerdote no está para acusarlos, sino para compadecerse y para tener misericordia de nosotros y para ayudarnos y darnos el oportuno socorro. Corazones de siervo. Y como le digo, muchas veces uno a veces está viviendo la situación ahí y le llegan a uno a pedirle un consejo. O le cuentan su situación para recibir de uno ánimo. Y a veces uno, y yo también lo necesito. Pero como tenemos un sumo sacerdote, siempre del cielo que está más arriba, se encarga el que está más arriba. Ese es el orden. El que está más arriba lo levanta al que está más abajo. ¿Ven? El que está abajo no tiene que tirar abajo, porque el de arriba es el que lo va a levantar más adelante. Porque el de arriba es el que lo ha levantado muchas veces. ¿Qué vamos a entender? Ese es un principio que no hay que olvidarse nunca. Ese es un orden que no hay que olvidarse nunca. Y tú tienes un siervo que está más arriba, lo necesitas a ese siervo que está más arriba. Ese es el que te va a levantar, ese es el que el Señor va a usar y le va a hacer vivir cosas para poderte comprender a ti y para poderte entender a ti, para poderte dar la palabra que tú necesitas. El diablo cometió un error desde el principio. El diablo lo miró al que estaba más arriba, que era el Señor, y dijo, yo puedo ser igual, yo quiero ser igual, yo voy a ser igual. Soy lo mismo. Y cogió el Señor y le demostró y lo puso en el lugar que se mereció para que entienda que no es lo mismo y es responsabilidad de uno los que están bajo, así como dijo el centurión romano. No solamente la autoridad está para mandar, no solamente la autoridad está para ordenar, para corregir, sino que está para esto, para ayudar, para tener misericordia y para tener esa gracia que la persona necesita para el oportuno socorro. Para que la gente encuentre eso, solamente, como les decía, con corazón
solamente con un corazón. Es decir, a Ezequías le dijo eso de que comas estiércol y que abra el hueco y que salgan esas condiciones, le dijo por señal, porque eso será una señal para el pueblo. Entonces, las palabras que salen de nuestra boca van a tener esa característica que tenían las palabras de Jesús en vida. Y eso significa que entonces vas a poder darle el consuelo al que necesita el consuelo. Y vas a poder darle la ayuda al que necesita la ayuda en el ánimo, en la situación o en la batalla que esté viviendo. ¿Amén? No se olviden del siervo. No solamente es el puesto de honra que tiene ahí, un precio está pagando. Los que están en la llama tienen que mirar al líder y eso tienen que, y eso es de respetar, y eso es de también tener consideración. La iglesia de sus pastores, como les digo, ninguno de ustedes sabe el precio que nosotros tenemos que pagar para poder estar aquí así. De pronto dirán, no, preparo una palabra, muchos piensan que es venir y hablar nomás y dicen, no, me voy a poner una iglesia, por eso unos hablan así, la iglesia es como para así hablar. Para poder hablar cosas así, uno tiene que vivir cosas que no son muy agradables. Tiene que vivir experiencias que no son las más bonitas. Y eso la iglesia no lo ve. Pero debe saberlo. Como lo sabemos del Señor Jesús. Porque si vemos solo un gran sumo sacerdote, tremendo título, pero él dirá, pero todo lo que tuve que pasar para llegar aquí o para estar aquí. Y la iglesia no se puede olvidar de eso. Con el Señor, bueno, no hay problema, el problema ahí es con los hombres. Porque es muy fácil entre nosotros. Y el diablo ayuda a vernos como igual. Y al diablo le conviene que la iglesia haga eso. Por eso usted, no solamente el pastor que tiene aquí, y los pastores que tiene aquí con mi esposo, sino usted mire y que le hablen de un pastor y que le mencione ya esa palabra de otra iglesia, de que está siervo de otra iglesia, con respeto. Tú, Teresa, tú te has dado cuenta, ¿no? De, por ejemplo, del pastor de allá, ¿no? Cosas que tienen que sufrir como pastor. Y es de otra iglesia, y es de otro ministerio. Entonces, cuando usted oiga esa palabra y le hablen, o por alguna razón oiga algo de unos siervos, de un pastor así, ojalá recuerde estas palabras y piense, no las vas a ver, pero sepa. No vas a ver exactamente qué, pero sí sepa que ha tenido que pasar muchas pruebas y ha tenido que sufrir muchas cosas para poder estar ahí, y que esas cosas han sido para bendición de otros. Con más razón cuando se trata de sus pastores. Con más razón, porque el bendecido ha sido tú. ¿Amén? Por eso dice, sujétense a sus pastores, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta, con pena o con tristeza.
para que no lo hagan con tristeza porque no les conviene. Y son los diferentes niveles, no solamente somos los pastores, cada uno de ustedes es lo mismo, porque cada uno, todos tienen que formarse el corazón de siervo, sino que lo que vive es de acuerdo al nivel. Por eso, como Jesús es el gran sumo sacerdote, él tuvo que vivirlo todo lo vivió, lo experimentó, lo saboreó, lo probó, y por eso cualquiera que sea nuestra situación, podemos llegar delante de Él y hallar consuelo. Y si nuestra esperanza por alguna razón se acaba, el Señor vuelve y nos la levanta. Y si nuestro ánimo se va hasta el piso, viene el Señor y con una palabra vuelve y nos levanta. Por eso, Él lo entiende. ¿Ven?